Buenas noches, queridos oyentes de Radio Futura, la radio de futuro y de cultura. Esta noche tenemos el placer de tener en nuestros estudios a dos representantes de la compañía teatral Voy Volando, Javier Munt y Patricia Castells, con quien vamos a charlar durante unos minutos. Bueno, antes que nada, gracias por estar aquí. Queríamos preguntaros, ¿cuál ha sido vuestro último espectáculo? Respondo yo. Pues hemos interpretado El maleficio de la mariposa de Lorca en el Teatro Calderón. Y me consta que ha sido un trabajo precioso. Y cuéntanos, Patricia, ¿cómo es la vida de un actor y de una actriz? Pues depende de si eres actor o actriz de teatro, de cine o de televisión. La preparación es diferente y los horarios también. En nuestro caso, que trabajamos en el teatro, cambia. Tenemos unos horarios cuando estamos preparando la obra y ensayamos y otros cuando estamos de gira llevando el espectáculo. Sí, en el primer caso tenemos horarios como los de otras muchas profesiones. Solemos encontrarnos en el teatro hacia las 9, 9:30 y ensayamos hasta las 2. Pausa para comer y después otra vez en el escenario hasta las 6 más o menos. En cambio, cuando estamos actuando, un día como hoy, por ejemplo, yo me he levantado a las 8. Después he hecho ejercicios de voz y de tono muscular porque me ayudan para estar en escena durante las 2 horas de representación. Después me he duchado, vestido y he salido a la calle para pasear, ver gente, hacer cosas que me relajan. A las 3 he comido y a las 5 he llegado al teatro. Necesito mucho tiempo para concentrarme, maquillarme y prepararme para actuar. Y yo más o menos igual, pero no he comido y cuando he llegado al teatro, Patricia ya había llegado desde hacía media hora. Yo prefiero comer solo después del espectáculo, a eso de las 11:30, y luego en este caso hemos venido aquí. ¡Claro! Bueno, soy Marcos y soy cocinero. Trabajo en la cocina de un gran hotel. El trabajo es duro, pero a mí me encanta, sobre todo la presentación final de los platos porque es fundamental para que el cliente perciba todos los sabores antes de probar el plato. Lo peor es el horario, porque trabajo hasta muy tarde por la noche. Hola. Bien, os voy a hablar de mi profesión. Me llamo Alejandro y soy carpintero y trabajo con mi padre. Tenemos una carpintería desde hace muchos años, es un negocio familiar. Lo que prefiero de este trabajo es el aspecto artesanal de nuestros productos y lo que menos que trabajando en mi propia empresa no tengo horarios y hasta que no hemos terminado el trabajo no se para. Hola, soy María del Mar y soy azafata de vuelo en vuelos internacionales. Mi trabajo es apasionante porque estoy siempre conociendo lugares nuevos y a gente nueva, pero no todo es bonito. Hoy mismo, antes de llegar a Brasil, ya me habían dado un nuevo destino. Pero con todo este movimiento es difícil tener una familia, pero por el momento soy muy joven. Ya veremos más adelante. Me llamo Pura y soy profesora de historia en un instituto. La gente no lo piensa, pero el trabajo de profesora es muy duro. Son muchas horas de concentración sobre un mismo argumento, pero lo mejor de este trabajo es el contacto con los chavales. Hoy, en nuestro programa, vamos a hablar del tiempo libre. ¿Piensa usted que tiene suficiente tiempo libre? ¿Cree que es necesario dedicarse a actividades de ocio durante su tiempo libre? ¿Usted qué hace durante su tiempo libre? Escuchamos a nuestros oyentes. Para empezar, tenemos a Sabina Díez, que llama desde Madrid. Buenas tardes, Sabina. Cuéntanos, tú y tu tiempo libre. Hola,
Encantada de saludaros. Pues mira, yo tengo muy poco tiempo libre y me gustaría tener más. Pero la verdad es que mi trabajo me encanta. Tengo suerte. Y pienso que es necesario dedicarse a otra cosa que no sea el trabajo cuando tenemos tiempo libre. Quiero decir que no hay que hacer cosas que nos dan solamente dinero, sino satisfacción personal y sobre todo nos relajan. Yo personalmente leo mucho, pero me gusta también pasear por el parque con mis hijos. Gracias, Sabina. Y ahora escuchamos a nuestro siguiente oyente. Se llama Sebastián y llama desde Aranjuez. Te escuchamos, Sebastián. Dinos tu opinión. Hola a todos. Pues bien, yo creo que lo importante es la calidad de ese tiempo libre, porque si al final no vas a hacer nada, pues no creo que eso sea ocio. No creo mucho en el ocio pasivo, tumbarse durante horas en la cama o en el sofá. Creo que el ocio nos ayuda a cargar las pilas, pero un ocio inteligente. A mí me encanta hacer deporte, correr, ir en bici y si es verano, surf o natación. Bien, pues vamos a escuchar a nuestra tercera oyente. Se llama Amalia y llama desde Alicante. Cuéntanos, Amalia, ¿tú qué haces cuando ocias? Hola a todos. Pues yo soy de esos que no te gustan, Sebastián. Pues mi ocio es estar tumbada durante todo el sábado sin hacer poco más que prepararme la comida y ver la tele. Son las 12 en punto de mediodía y hoy, como todos los días, abrimos nuestra sección Empléate, en el que podrás encontrar numerosas ofertas de trabajo en nuestra zona. Empezamos. Número 1. La mercería Botones necesita dependienta joven, de buena presencia y con don de gentes. No es necesaria la experiencia en el sector. Primeros 2 meses de formación y prueba con posibilidades de contrato a tiempo indeterminado. Las interesadas pueden llamar al número 354-664890 o presentarse directamente en la tienda en la calle Tallers 5, Cáceres. Número 2. Se necesitan 2 mecánicos con experiencia especializados en motores de alta cilindrada. 2 meses de prueba con posibilidades de contrato anual. Los interesados pueden llamar al 5679-1290 o pasar por el taller 20 caballos de potencia en la avenida Mártires 2, Cáceres. Número 3. Si te gusta vender, hablas inglés y te gusta tratar con el público, has encontrado tu trabajo ideal. En los almacenes Todo Aquí necesitamos un vendedor para la sección de viajes internacionales. Si tienes entre 25 y 35 años y te interesa un sueldo fijo, puedes llamar al número 995-897345. Número 4. La peluquería Vaya Corte busca aprendiz, chico o chica, para empezar a trabajar inmediatamente. Se necesita tener al menos 2 cursos de peluquería y tener don de gentes. Ambiente familiar con posibilidades de contrato temporal. Interesados, llamar al 873-694821 o pasar directamente por la tienda en la calle del Pilar 78, Cáceres.